Bueno, muchísimas gracias, Rosita, muy amable. Le damos la cordial bienvenida de buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en Facebook y en YouTube y en las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y quienes verán este video posteriormente en las diferentes formas de que se va a publicar por medio de nuestra institución. Para el día de hoy tenemos un tema interesantísimo en la antesala de la noche de velitas, que es tradicional, cultural nuestra, pero realmente pues la fiesta importante es la de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Y la hemos puesto hoy para que no haya la disculpa de que no se pudo ver porque se estaba en la noche de las velitas de la familia, pero sí queremos que este tema que el señor coronel José Ella de la Osa domina y conoce muy bien sea del conocimiento pleno de todos. Pues mi coronel Padilla, usted ya conoce el auditorio, conoce el tema y sabe que la fundación es muy difundida en todo lo que hace. Así es de que bienvenido, el auditorio es suyo. Nicole, muy buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un grato honor, un momento muy especial ser invitado por nuestra fundación, especialmente a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, a quien le guardo mucha admiración y desde que era caete hago un seguimiento de sus diferentes escritos. ¿Cómo no recordar ese libro que le enseñé durante el aniversario, durante la audiencia que marcaba el desarrollo de este tipo de charlas sobre ganar la guerra para conquistar la paz? Y otras obras que pueden, en definitiva, marcar el derrotero de todo lo que hemos asumido en el momento como una realidad que Micoel anunció. Mi admiración, mi coronel, lo repito, y nuevamente agradecido con ustedes y con usted, porque estos espacios hacen que la mente de muchos se ubique donde tiene que estar. Gracias a mi mayor Edison Venera, hombre de infantería, quien me invitó a este espacio también. El tema de hoy es un tema muy en estos momentos. Un segundo, voy a instalar el video ya. Muy dado por esta época que es la natividad, la época decembrina, y que inicia casualmente con un evento que ya hoy en día muy pocos evocan, y es la glorificación de la Inmaculada Concepción, llamada en el mundo hispano como la Purísima. Este tema, pues obviamente puede en algún momento ser desconocido, en otros rechazados, pero pues me voy a centrar en la vinculación que tiene la Inmaculada Concepción, esta vocación de la Inmaculada Concepción con la infantería colombiana, que será también objeto de celebración el día 9 de diciembre. Voy a pisar un terreno muy fortalecido. Lo decía ahorita en la antesala, Micoel, Luis Alberto Villamarín es experto historiador. Me dará la razón o más tarde me criticará. Pero voy a tocar temas que nos deben a nosotros centrar en un verbo que voy a utilizar recurrentemente, y se llama recordar. Recordar que las tradiciones nuestras como soldados, las tradiciones nuestras como combatientes de la libertad, y en especial lo que nos trae aquí a este momento, y es ese enlace íntimo que hay entre la espiritualidad militar y el mundo hispano. ¿De dónde vienen esas tradiciones y por qué es importante recordar la importancia de lo mismo? Antes de llegar al punto que nos tiene aquí reunidos, nos tiene aquí haciendo este espacio, vamos a hacer una pequeña contextualización de la historia de los guerreros santos mártires, una reseña muy rápida, a lo que le llamaré un rebote histórico. Decía un escritor al que admiro mucho, Yuval Noah Harari, escritor israelí, que entre otras cosas
se promulga ateo, que hay algo genético en el Homo sapiens, y es la creencia en una deidad. Y eso replica donde quiera que se encuentre un ser humano, el Homo sapiens que dice Yuval Noah. Allí está una concepción de la divinidad. ¿Dónde llegamos o en qué punto se establece el más allá de esa divinidad? Pues en el campo de batalla, que es otra cosa intrínseca que describe el maestro Harari relacionado con el Homo sapiens. La guerra indiscutiblemente es un fenómeno que coloca al hombre o ha colocado al hombre permanentemente en ese punto en donde tiene que revisar su procedencia y obviamente la utilidad de su sacrificio. Entonces encontramos en la historia, por no remontarnos tanto ni ser especulativos, el caso de los celtas, muy descrito por los romanos en sus diferentes crónicas. Y hay un profesor, investigador, periodista muy versado en esto, el doctor Francisco Gracia Alonso, español que ha estudiado la cultura guerrera y hace énfasis de esto en Furor y Barbarie. Celtas y germanos contra romanos. ¿Cómo era la lucha entre estos celtas, germanos, contra un ejército que fue descrito en una obra que se llamó de Militari italiana, que hablaba de los romanos como un ejército de hombres pequeños, poco fuertes, pero que tenían en la disciplina la mayor vocación? ¿Cómo olvidar aquellos momentos que nos enseñó la historia del famoso castigo que podían imponer los cónsules ante un acto de indisciplina generalizado o que marcaba una derrota, como era el diezmar a las legiones? De cada 10 hombres se sacrificaba uno en torno a la disciplina. Eso requería espiritualidad también. Y los celtas enfrentaron la gran disciplina de los romanos. Pero un celta, para enfrentarse desde niño, iba aprendiendo lo inmaterial de la vida. Y al final él sabía que su historia iba a ser contada si era capaz de morir en batalla. De tal modo que esos sacerdotes celtas siempre inculcaban que sus dioses procederían a llevarlo inmediatamente a lo que consideraron un paraíso si estaban dispuestos a morir con valor. Es más, los cadáveres quedaban expuestos, no había necesidad de sepultarlos ni de cremarlos como había en otras culturas, porque se suponía que ya el cuerpo era una especie de despojo, ahí viene la palabra despojo mortal, despojo o basura, porque lo importante era el alma. Y esa alma transmutaba en torno a la batalla. Los celtas le enseñaron a los romanos que de qué es capaz un individuo cuando está convencido espiritualmente de su deber. Y cuando nosotros nos remontamos a otro rebote de historia, aztecas, y nos vamos a los apaches, y nos vamos más lejos hasta donde los samuráis, siempre termina la espiritualidad marcando, sin importar la religión o la fe que se profese, termina marcando este rito en torno a la muerte y el sacrificio. No es morir por morir, se trata de sacrificar por los más altos valores sociales la vida. Si ustedes observan, esto es lo que aún se enseña en las escuelas militares, en las escuelas de formación, y se le inculca al soldado. ¿Por qué morir? ¿Por qué tienes que estar dispuesto a dar tu vida por algo que es intangible, por algo que probablemente no conoces? Es allí donde nosotros nos vamos a otro rebote y recordamos el surgimiento del Imperio Otomano, cuando tribus nómadas expulsadas por los mongoles y en permanente lucha entre mongoles y también con las invasiones ya, en este caso, de otros soldados sagrados y santos como eran los cruzados,
decidieron unificarse en el nombre de Turgul o el Orguz para fundar ese imperio que también Micoel Villamarín, como es experto en Medio Oriente, lo tiene claro, que también marcó la historia de toda Europa. ¿Sí? Y allí donde aparecen los primeros vestigios de nuestra vida militar, de nuestra cosmovisión militar como soldados de la infantería colombiana. Cuando el gran, conocido como el gran capitán Francisco, organizó lo que se conocía como los primeros tercios viejos de España, que en realidad eran formados en Italia. Y hubo conceptos muy importantes estratégicos porque en esas amplias campañas de exposición imperial, pues Francia e Inglaterra lograron bloquear al Imperio Español, ese imperio donde no se ocultaba el sol, los canales marítimos para llegar a esas tierras de Flandes, donde se desarrollaba también una gran pugna que la doctora ahorita mostraba inquietud, y eran las guerras entre calvinistas, o lo que conocemos como protestantes, y los pueblos católicos de los Países Bajos. Si nosotros miramos esa relación, la vamos a encontrar estrecha, porque los tercios viejos muestran sus primeros momentos de heroísmo luchando contra los otomanos, en la campaña de Malta, 50.000 soldados otomanos que también eran cargados de espiritualidad, como eran los genízaros, que luchaban y morían no como comunes que se entregaban a Dios, sino como mártires de Alá que eran felices cumpliendo con ese deber. La campaña de Malta sencillamente no pudo la voluntad, no pudo la cantidad de hombres, la masa no pudo contra un reducto de hombres que no superaban los 6.000. Fueron 4 meses de ardua refriega, pero que al final, de manos del gran capitán, logró formar una idiosincrasia en torno a ese heroísmo de un tercio. ¿Qué era un tercio? Un tercio era una comunidad de soldados dirigidas por lo que se denominaba un capitán de campo, ¿sí? Que en torno a él habían soldados con experiencia, otros sin experiencia. Algunos historiadores dicen que los tercios viejos de España provienen en gran medida del tipo de armas que utilizaban. Y estas armas, por ejemplo, las armas comunes que destacaron a los tercios, que era la pica, la alabarda también, pica preferiblemente, el mosquete y el arcabuz y la espada. Eran las 3 armas que siempre se iban a registrar dentro de ese campo de combate que escogían esos primeros tercios viejos. Para hacer una comparación, ¿sí? de grandes tropas, de ejércitos muy reconocidos, vamos a encontrar los ejércitos egipcios, vamos a encontrar los romanos, los mismos romanos, espartanos, vamos a encontrar más recientemente los ejércitos napoleónicos, la Wehrmacht alemana, ¿sí? Pero si lo miramos en la duración de su esquema y el reconocimiento a esa capacidad, los ejércitos franceses que marcaron una gran diferencia y proyectaron la modernidad no superaron los 15 años. La Wehrmacht no superó los 10 años. Estamos hablando de un ejército formado en penurias que duró durante 150 años siendo temido en todo el mundo. Eso eran los tercios viejos. Había una expresión que todavía la traemos acá para que entendamos la connotación, y es el famoso bisoño. Cuando nos hablan del bisoño, ¿qué será un bisoño? Viene de ahí, el bisoño o bisoñé era una expresión boloñesa que se refería al joven,
al que no tenía experiencia y tampoco estaba vestido. La palabra misma significa necesitado. Estos soldados de poca experiencia tenían que pedir, tenían que recurrir a la misericordia para poder ser atendidos en su vestuario, inclusive en su armamento. Ni siquiera utilizaban en su pecho algún tipo de armadura. Por el contrario, los soldados que eran más experimentados, cada quien vestía a su modo, no había uniformidad como tal, escasamente era el yelmo, ¿sí? Y una pañoleta o trapo rojo que usaban en cualquiera de los hombros. Eso distinguía al soldado del tercio. Pero este soldado antiguo vivía siempre mostrando su gran capacidad de lucha a los jóvenes. Y no era usual que un joven pasara a la primera línea. Es más, nunca le era permitido, y el paso reconocimiento a ese soldado bisoño era casualmente que un soldado antiguo, un viejo de tercio, le diera paso a la primera línea. Era una táctica que hizo replantear la usanza de la caballería. Tal vez tomaron esto del modo que Elbrus de Escocia desafió a Inglaterra, y la caballería pesada fue cuestionada en ese momento en torno al uso de alabardas, de estacones y de estas lanzas de 6 metros, más o menos armando una erizada como lo conocemos de las falanges griegas. Y es allí donde podemos nosotros empezar a denotar qué significaban estos tercios en el campo táctico. Pero ahora pasamos a algo muy importante, que es lo que nos tiene acá, y es cómo la espiritualidad mantenía la cohesión de estos soldados de infantería, que son reflejados finalmente por la infantería colombiana. Para quien de pronto no tenga claro el concepto mismo de ese enlace, porque entendemos normalmente que la independencia generó una ruptura con la corona y una ruptura con la península, no es así con las costumbres militares. Es entonces cuando nos centramos en esta celebración, este Día de las Velitas que conocemos en Colombia y en el mundo hispanohablante, de por qué el 7 y por qué el 8. Algunos solo celebran el 8. En Colombia, especialmente en la costa, se da el 7 y el 8. Y si usted puede notar, en la costa atlántica, específicamente en Barranquilla, hay una costumbre de hacerlo durante la madrugada del 8 de diciembre. Allí vamos, y por eso me extendí en explicar lo que representaba, lo que eran los tercios viejos y de dónde surgieron. Es porque ya entrados el siglo XVI, casi que finalizando 1584, para estas épocas, el ejército español se encontraba en esa campaña de 80 años, vuelta en esa campaña de 80 años que fue tan desgastante y que se hacía solamente para contener las barbaries que cometían los calvinistas en contra de los católicos. Nosotros, por la historia que referimos, escuchamos mucho de la Sagrada Inquisición. Para llevarnos un dato nomás, que la barbarie de la Sagrada Inquisición. Lo que se encuentra en crónicas refleja un máximo de 5.600, 5.800 procesados y llevados al tormento eterno por cuenta de sus prácticas herejes. No podemos, pues el que estudie la historia sabe que no podemos transbordar el concepto de esa época a aplicarlo, porque no tendría sentido, nos confundiría mucho y nos llevaría a un error de conceptos, el pretender igualar lo que pensamos hoy en día de lo que ocurría antes con la humanidad. Pero siguiendo con el ejemplo, para que llevemos un parámetro, los calvinistas llegaron a atormentar 250.000 personas por prácticas diferentes a la fe de ellos. Comparen un poder religioso como el católico con un dogma que nos decía que la Sagrada Inquisición estaba para reconfirmar, recomponer y pues obviamente hacer arrepentir a quienes cometían herejía.
Aquí estamos hablando de 5.600, 5.800 contra 250.000. Con más razón, estos reductos católicos en Flandes, que especialmente esa es la región de los Países Bajos donde se presenta esos 80 años de guerra que nos tiene en este contexto, nos encontramos con un ejército de tercios viejos de España, empobrecido, como era costumbre, un ejército al mando del capitán Francisco Bobadilla, que finalmente se encuentra rodeado en un cerro que se llama Búmel, ¿sí? Entre el río Mosa y el Will. Allí para estas fechas, ese tercio no superaba los 500 hombres. Algunas crónicas hablan de inclusive de 200, porque el resto estaba herido y se entiende que en la época quien estuviera herido probablemente iba a morir, de acuerdo a la gravedad de sus heridas. Y es aquí donde nosotros vemos esa capacidad de esa infantería, de esa soldadesca que ya estaba curtido en una guerra larga. Cuando el almirante, que era comandante de las tropas holandesas, hace el protocolo de enviar emisario a pedir el día 6 que se rindan, que su rendición se iba a dar honradamente. Honradamente era permitiendo de cierta manera conservar algunas armas y los estandartes. Pero bien lo expresaron estos soldados, especialmente el capitán Francisco Bobadilla, cuando expresó una frase que se le atribuye a él. Dice: ya hablaremos de capitulación después de muertos. Es decir, el concepto del soldado que pertenecía al tercio no admitía en su conciencia la rendición. Esa era la cultura de la infantería correspondiente a los tercios. No admitían la capitulación. Es más, de pronto, si ustedes pueden tener tiempo para ver una cinta de hace como 15 años, se llama Capitán a la Triste, más o menos describen la expresión normal de un soldado del tercio cuando se le pedía que se rindiera. La respuesta normal iba a ser: somos un tercio. No tenían que decir nada más, porque al expresar que eran tercio significaba que no iba a haber rendición. En este punto particular de Bommel, el almirante holandés hizo lo que ya habían aprendido desde hacía un tiempo, unas décadas anteriores, que era inundar los campos para así poder cercar y reducir a las tropas que se encontraran en las partes bajas o en cualquier elevación. Y como eran dominantes del campo, no solamente por vía terrestre, sino también marítima, porque algunos cronistas hablan de al menos 40 navíos con cañoneras, el día 7 de diciembre, por la mañana, ya el campo estaba inundado y los pocos hombres que quedaban de ese tercio del capitán Francisco Bobadilla fueron llevados a una elevación pequeña, un montículo podría llamarse, que se llama el Cerro de Empel. Loma, cerro o altura de Empel. Ese 7 decidieron cavar trincheras y esperar lo que un soldado del tercio tendría que esperar. En ese caso, cuando renunció el capitán Francisco Bobadilla: hagan todas sus oraciones y declárense por muertos. No había nada más que hacer, no había alternativa. El suicidio tampoco era una solución, porque eran católicos y un católico no puede admitir el suicidio. No está dentro del dogma. Simplemente era esperar el arribo del enemigo y que éste diera cuenta de su máxima capacidad para finalmente aniquilar a esas tropas. Dice la crónica que aproximadamente ya llegando la tarde, entre 15 y 16 horas, un soldado encuentra entre escombros la imagen de nuestra Virgencita, la Inmaculada Concepción, a quien llaman en España la Purísima. La encuentra y la anuncia al capitán y al párroco, al capellán, perdón, le anuncia ese encuentro, y el capitán solemnemente le dice a sus soldados que oren ese día, le pide al sacerdote que improvisen una capilla y que empiecen a orar por sus almas, porque ya todo estaba perdido.
Es en ese momento que se da inicio a esta maravillosa costumbre de encender velas. El día 7, algunos soldados se aproximan por turno, no podían estar todos concentrados a pesar de ser pocos, y por turno se van aproximando donde el capellán había determinado que se llevara a cabo esa ofrenda y esa adoración a nuestra vocación de la Virgen Inmaculada. Allí en ese punto, a partir de las 7 de la noche, recordemos esta época en Europa que corresponde, y en Países Bajos, vamos a tener unas temperaturas bajas, alguna presencia de nieves, y a esas condiciones de temperatura se enfrentaban los soldados. Comienzan su adoración con velas, antorchas, con fogatas improvisadas. Se escuchan a lo lejos cánticos de los soldados holandeses, los soldados calvinistas, embarcados en sus navíos, celebrando anticipadamente, algunos dicen que ebrios de victoria, celebrando anticipadamente en nombre de su fe que esos soldados de los tercios viejos iban a ser derrotados al día siguiente. Tanto es así que se habla de que el primer toque de buey se hizo en ese momento. Toque de buey corresponde a un sonido de tambor o corneta que determinaba a los soldados de quien se creía era superior, que no podía haber prisioneros, ni siquiera si estaban en condición de indefensión. Todo el que llegara a recaudo del vencedor tendría que estar muerto. Ese era el toque de buey. Pasadas las 12 de la noche, la esperanza seguía disminuyendo. Nadie daba por sentado algún tipo de victoria o algún tipo de rescate, mejor. Y a las 5 de la mañana, un soldado centinela se aproxima a lo que era la inundación, un enorme lago, y nota que está congelado. Nota la congelación que no es usual. Y las crónicas hablan de que no se conocía en ese momento, no se conocía que eso hubiese pasado. Es más, consultando algunas páginas de historia de la meteorología, hasta el momento no se ha dado ese tipo de fenómeno en ese sector, un congelamiento fuerte de las aguas. El soldado informa al capitán Francisco Bobadilla y es cuando da la orden de realizar un asalto con los que quedaban de pie o en pie, y atacan los navíos holandeses y se da un gran incendio, con lo cual vamos a encontrar que Felipe Hohenhausen, que era el almirante, termina declarando que definitivamente Dios era español y que allí lo que había obrado era un milagro. A eso lo conocemos como el milagro de Empele. Estos soldados, después de esa dura experiencia, regresan a España y cada quien dentro de su casa, de su hogar, inicia una pequeña celebración que va creciendo, como inició casualmente nuestro rito de comunión allá en esa vieja Roma perseguidora de cristianos. Tal y como se dio ese fenómeno, también inicia el ritual de encender velas el 7, amanecer el 8 contemplando a la Inmaculada Concepción, quien había obrado ese enorme milagro, y el 8 celebrar por esa victoria. Es una victoria del catolicismo sobre la herejía, sobre la apostasía de los rebeldes de la fe. Indistintamente a lo que profesemos, eso es lo que representa para una comunidad religiosa y para quienes celebran la advocación de la Virgen para esta fecha. Esa celebración de todos los diciembre tuvo que ser reconocida en una bula papal 300 años después, que es cuando se fija en 1854,
la fecha para la Purísima como 8 de diciembre. En 1892, por obra de la reina María Cristina de Habsburgo, se oficializa que la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española. Pero nuestra campaña, y ahora hacemos otro rebote para ubicarnos en el punto de la celebración de nuestra gloriosa arma de la infantería, ya celebraba también ese día la Purísima. Era costumbre en los pueblos criollos ese reflejo de 1584 en este mundo en que se encontraba ahora con una cultura hispanohablante. El 9 de diciembre de 1824, en el campo de batalla conocido como Ayacucho, Campo de los Muertos, me es fácil recordar una de las últimas conferencias de Mijal Valencia Tovar, donde describía a través de sus estudios y crónicas, que bien recuerdo, hay un libro, no sé, mi coronel me orientará más tarde, un libro verde parecido a un colimodio que se llamaba la compilación periodística de la revista Infantería. Había muchos artículos, entre esos se encontraba crónicas de la batalla de Ayacucho de Mijal Valencia Tovar. Decía Mijal Valencia Tovar, del cual leí eso y también lo escuché, que antes de las 7 de la mañana se reunieron en la mitad del campo de batalla, como era la costumbre, dos generales. Un general enviado por el mariscal Sucre, que era el joven José María Córdoba, recientemente ascendido a general de división, con el general Monet de las tropas españolas. Y Monet refiere más o menos de la siguiente manera la intención. Dice: general, con todo el respeto, general, vengo a deciros que como nuestra conversación del día anterior no tuvo efectos, la batalla va a comenzar. Y Córdoba menciona con unos vestidos bastante humildes y con su sombrero de paja, con un pequeño estado mayor, también muy sencillo, a diferencia de todo este ataviaje español, de toda esta indumentaria muy rica en oro y telas finas. Le dice al general Monet, un general muy reconocido porque fue victorioso en la guerra napoleónica, fue en la campaña en la que llaman de independencia de España. Le dice: general, cualquiera que sea el resultado, no olvide que mi admiración por vos y por los bravos de España sigue siendo la misma. Es allí donde, a pesar de la situación de conflicto y de búsqueda de otro lineamiento, independencia de la Gran España, del imperio, las tropas criollas en realidad siempre lo que hicieron fue admirar esa cultura y ese mundo, esa cosmovisión del soldado de infantería español, del cual viene realmente nuestra tradición. Normalmente acudimos al ejército prusiano porque sí es real que hubo una gran incidencia, pero recuerden que los Habsburgo casualmente eran parte de una dinastía monárquica que tenía por representación el águila que mira hacia dos lados. Eran reyes de Alemania, eran reyes de Austria, eran reyes de Italia, también de España. Y entonces hay una gran conexión entre la milicia alemana y la milicia española, y eso lo vemos inclusive equivocadamente cuando se dan estos intercambios de tropas, como fue la división azul que envió Franco a la guerra en Rusia. Y los soldados alemanes referían lo mismo que hubiésemos referido en cualquier momento de un tercio viejo español. Y decían los soldados alemanes coloquialmente que si veían a un soldado con un brazalete azul, descamisado, harapiento, que tuvieran cuidado, que eran soldados de mucho respeto y eran soldados españoles. Y entonces decimos que fue la contribución de Franco al régimen pueril y odiado de Hitler, pero eso ya venía precisamente por esa costumbre, por los Habsburgo, de que la fabricación de armas, las usanzas militares, muchas de las costumbres se entrecruzaron con las españolas
hasta el día de hoy. Si miramos las armas de infantería, de caballería, artillería españolas del ejército de tierra de hoy, también usan armas de fabricación alemana aún, después de tantos años, después de 400 años de los Habsburgo. Me devuelvo al momento de la batalla de Ayacucho para decirles que cuando se retira el general de división José María Córdoba, era consciente de que la superioridad numérica de el ejército realista, compuesto en su gran mayoría por criollos, era bastante, era muy superior en todas las especialidades, caballería, artillería y obviamente infantería. En ese momento, cuando se da inicio al combate, a la batalla como tal, vamos a encontrar un ejército imperial realista descendiendo de las alturas a la llanura, por el ala derecha, donde Sucre lo estaba esperando, porque allí se encontraba la división más débil del ejército patriota, un ejército nuevo, un ejército que no tenía mayor experiencia, a diferencia del mando que tenía el ejército realista. Cuando eso se da, llega un capitán, de acuerdo a la versión de Mijás Valencia Tovar en sus investigaciones, llega un capitán hasta donde se encontraba el jefe de Estado Mayor, el inglés O'Connor, y le dice: por favor, permítame hablar con mi general, Mariscal Sucre. Mariscal Sucre le dice: dígale a su general que resista, que resista. Él necesitaba ver qué más iban a hacer los españoles, o perdón, el ejército realista. Y le dice al capitán: mi general, hace rato resistimos y la línea ya se perdió. En ese momento desciende a la llanura, a ese campo glorioso de Ayacucho, un coronel conocido como Rubín de Celis. Rubín de Celis no era cualquier oficial, fue un teniente coronel de caballería que había peleado también en las guerras contra Napoleón. Recordemos que Napoleón bien lo dijo: si no hubiese peleado aquella maldita guerra, yo sería victorioso. Fue el mayor costo político militar de Napoleón, de acuerdo a lo que le ocurrió ya en esa guerra de independencia. Rubín de Celis era de esa generación, sabía de guerra. Tanto fue así que con su regimiento descendió a la llanura y se aproximó de frente hasta donde se encontraba la división que protegía al mariscal Sucre. Faltando 100 metros, a tiro de mosquete, viró hacia el ala derecha. De él, izquierda, del ejército patriota. Y contrario a lo que se esperaba, desde O'Connor hasta el resto del Estado Mayor preguntaron: ¿y quién es ese? Y Sucre describió con las siguientes palabras: no puede ser otro para estar loco, debe ser Rubín de Celis. Lo conocía el ejército patriota, sabían quién era, tenía fama de vencedor, y fue y en la cara de nuestro mariscal se burló de nuestra infantería. No era normal que la infantería tuviera la osadía de enfrentar la caballería, era normal que la caballería enfrentara a la infantería, a excepción de Bodorín, donde fue un gran desastre. Y en ese momento, la división que estaba caída, si mal no recuerdo, la de la Mar, recibe la descarga de Rubín de Celis. Para colmo de males, es Rubín de Celis quien dirige la carga. Y es allí cuando Sucre le envía el mensaje claro por señales a Córdoba para que se aplique la reserva. Córdoba muestra su sombrero, admitiendo la orden y dejando en claro que iba a proceder. Es cuando se conoce que desciende de su caballo, lo apea, agita su sombrero nuevamente y comienza con la primera orden. Dice: marchar a la francesa. ¿Qué era marchar a la francesa? Si ustedes observan en los museos, la famosa bayoneta francesa, que hasta la Primera Guerra Mundial y todavía se encontraba en la Segunda, siempre tenía una bayoneta larga. Ese marchar a la francesa había sido una imposición táctica de Napoleón, quien ordenaba a sus comandantes en la táctica disparar una sola vez.
y el resto debía ser ejecutado a golpe de bayoneta, con lo cual imprimió un gran temor en las tropas enemigas. Eso mismo replicó porque era la doctrina más usada en la época, pero con osadía lo replicó Córdoba. Dijo marchar a la francesa. Se aproximó Rubín de Celi y en un golpe tal vez de suerte, pero en este caso le vamos a llamar milagro, el tiro que ordenó sucesivamente cada capitán fue diezmando el escuadrón español, escuadrón realista, hasta tal punto que uno de los caídos fue Rubín de Celi. La tragedia realista se marcó y selló en ese momento lo que sería la realidad latinoamericana. Fue la última gran batalla que los realistas se atrevieron a pelear en suelo sudamericano. Rubín de Celi cayó y también su regimiento, pero si ustedes van al bar que se encuentra en el batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales, allá está el listado de cuántos tenientes coroneles, cuántos coroneles y cuántos generales cayeron prisioneros ese día, cuántas tropas fueron sometidas por un ejército criollo que no superaba en capacidad al ejército bien formado dirigido por los españoles. ¿Qué pasó ahí? Que hablé de milagro. Resulta que el 8 de diciembre, la víspera de la batalla, Mariscal Sucre, con algunos oficiales, entre ellos Miguel José María Córdoba, se consagraron a la Purísima, como era la costumbre, hicieron una oración y se encomendaron porque ya sabían que la derrota era bastante posible. No solo por la calificación del enemigo, sino por la desventaja al llegar tardíamente a ese terreno. Es entonces cuando, al contrario, en las otras tropas, en las tropas enemigas, se escuchó una expresión desafiante, de esa que hemos escuchado a lo largo de la historia. Dice el virrey, y Monet también participa en eso: ni siquiera Dios nos quita esta victoria. He allí la comparación de dos mundos espirituales que en un solo campo se iban a encontrar y que al final podemos estar hablando del gran milagro de Ayacucho en cabeza de ese general espléndido, joven y altruista como era José María Córdoba. No hay manera de explicar cómo fue que causó la derrota la infantería en la caballería. No era posible en esa época, me atrevo a decir que difícilmente es posible en estos momentos, salvo pues el ejemplo que hemos visto en algunos países, como algunas guerras como la presente en Ucrania, con tecnología, pero en ese momento, sí, aparte de Bodorino y lo que hablamos del Bruce, era difícil que la infantería contuviera a la caballería con solo mosquete. Para eso era la caballería, pero José María Córdoba logró ese milagro replicado de Empel. Lo imposible fue hecho posible gracias a una consagración, la consagración a Nuestra Señora Purísima Inmaculada